Estimados profesores, buenas tardes. El presente video tiene como propósito exponer en qué consistió nuestra investigación sobre un paradigma alternativo a las implementaciones TCP/IP para optimizar el tráfico en dispositivos de IoT. El presente trabajo fue realizado por Ernesto Illich Contreras y Saúl Mauricio González para optar por el título de especialistas en teleinformática. Vamos a repasar la agenda. Primero vamos a ver en qué consiste la realización de esta investigación en la introducción, luego las generalidades de IoT, repasar un poco en qué consiste todo esto de Internet de las Cosas. Enseguida vamos a ver en qué se fundamenta el Information Centric Networking o ICN. Veremos las diferencias con la implementación actual soportada por el protocolo IP y posteriormente vamos a ver la ficha técnica del caso de uso que se modeló en la investigación bajo unos parámetros especiales de la simulación. Y finalmente mostraremos el análisis y resultados a manera de conclusiones a las que llegamos en esta investigación. Este trabajo se fundamenta en la necesidad de evaluar al menos dos propuestas de implementación para ICN en IoT. Se pretende dar un punto de vista para investigaciones sobre este tema en Colombia, pues se estima que el uso de dispositivos IoT crecerá en un 30% dentro de los próximos 5 años. Asimismo, el tráfico de Internet crecerá más allá de los 30 exabytes, representando un ecosistema de más de 12 billones de dispositivos. Dadas estas magnitudes de información a manejar nada despreciables, es necesario estudiar alternativas que permitan la optimización del tráfico de Internet. Una donde los contenidos estén disponibles lo más rápido posible y no estén orientados a conexión, implicando esto un cambio de paradigma donde la información se encontrará disponible directamente en la red. El presente trabajo presenta los conceptos básicos de IoT, aspectos claves y principios de arquitectura. Luego explicaremos en qué consiste el concepto de ICN y sus fundamentos, así como un estado del arte de las iniciativas en esta materia. A continuación se detallan las diferencias entre los modelos actuales, soportados en IP e ICN, y el modelo de adherencia para que ICN pueda implementarse como una alternativa variable para gestión del tráfico de dispositivos IoT. Finalmente se detallará el caso de uso propuesto, así como la simulación, el análisis de los resultados y las conclusiones que se evidenciaron durante esta investigación. En esta diapositiva vamos a hablar de las generalidades de IoT y de sus características principales. IoT o Internet de las Cosas se propone como una interfaz que conecta los mundos real y digital a través de Internet, donde todo lo que ofrezca un servicio sea reconocido y administrado de forma remota. IoT maneja 5 características claves que apalancan su implementación. La primera de ellos son los sensores. Es el pilar principal de IoT, ya que es la capa encargada de capturar, traducir y enviar la información requerida por los sistemas consumidores de información. Son pequeños, económicos y cada día con mejores prestaciones. Tenemos el Gateway IoT, también llamado como nivel de control, pues se encarga de consolidar, transformar y transmitir la información que se obtiene de los sensores a los sistemas encargados de procesar y analizar la información. Generalmente se utilizan tecnologías como Arduino o BlackBerry o Raspberry Pi. En el número 3 tenemos las redes. Su implementación es necesaria para transportar los datos entre los sensores y los Gateway IoT, y entre estos las plataformas de Cloud Computing. Se clasifican al menos en tres grandes redes. La primera, la Wireless LAN y la WPAN. Son redes de poco alcance que soportan anchos de banda hasta el orden de los gigabits. Después tenemos las redes Low Power, Wide Area Network. Son redes de gran alcance pero baja tasa de bit. Tienen una gran eficiencia en el consumo de energía y son las más utilizadas en las implementaciones de IoT. En el número 3 tenemos RAN,
el Radio Access Network son redes de acceso móvil con gran cobertura y alta capacidad de transferencia. En el siguiente componente tenemos los servidores en la nube, que son plataformas que pueden actuar como Internet as a Service, Platform as a Service, Service as a Service, donde se ejecutan las aplicaciones analíticas que procesan la información utilizando tecnologías como Big Data, Machine Learning o inteligencia artificial. Y finalmente tenemos una interfaz de usuario que expone la información procesada por las aplicaciones para que el usuario pueda ser informado y permita la toma de decisiones. En esta diapositiva continuaremos hablando de las generalidades claves de IoT, pero nos enfocaremos en los dominios que actualmente están representando un alto desarrollo. El primero de ellos hace referencia a la agricultura. La implementación de IoT apalanca la creación de fincas inteligentes, ya que permiten que sean supervisadas variables climáticas, aparición de plagas, activación remota programada o a demanda de sistemas de irrigación, posición exacta del ganado y otras características. Enseguida tenemos el desarrollo de los hogares inteligentes, donde se habilita la configuración de dispositivos IoT compatibles con domótica, seguridad, supervisión de temperatura, interacción con televisores, neveras, sistemas de aire acondicionado, lavadoras, los cuales pueden ser activados a distancia o simplemente bajo una rutina programada y su retroalimentación disponible para el usuario. Después tenemos el tema de las ciudades inteligentes, que se están implementando dispositivos IoT para el control de la contaminación, control de tráfico, de automotores, semaforización, supervisión de emergencias y gestión masiva de residuos. Tenemos desarrollos a nivel de la salud, donde actualmente se utilizan dispositivos IoT para monitoreo remoto de pacientes que reportan activamente a los gateways IoT, que consolidan esta información y la envían a dispositivos inteligentes que evalúan los signos vitales del paciente, así emitiendo los respectivos diagnósticos o alarmas en función del análisis de estos resultados. Y finalmente tenemos lo que es la automatización a nivel industrial, donde los dispositivos IoT están orientados hacia la gestión de activos, la cadena de suministros y ayudan a garantizar el control de calidad de los elementos y mejoran la utilización de grandes superficies. Ahora nos vamos a enfocar en los requerimientos de arquitectura de IoT. El primero de los requerimientos es el nombrado. Se requiere que los dispositivos IoT y las piezas de información que se comunican sean nombrados de acuerdo a unas premisas. La primera premisa es persistente, requerida para cubrir los aspectos dinámicos de IoT, tales como movilidad, reemplazo de dispositivos o migración a otros más avanzados. Deben soportar autocertificados, nombrados que en sí mismos sean una clave pública, ya que es necesario que las comunicaciones entre los dispositivos sean seguras. Aplica para arquitecturas basadas en dispositivos como basadas en el contexto de la información que manejan. Y este nombrado debe ser multipropósito, dado que pueden configurarse estructuras con legibilidad humana o no, autocertificados de enrutamiento. El siguiente requerimiento hace referencia a la escalabilidad. Se requiere que la arquitectura que fundamente IoT sea escalable, dada la propia definición de sus componentes como lo son el nombrado, la seguridad, la resolución de nombres, el enrutamiento y el reenvío. Se ve afectada por el número de recursos IoT, su estado y finalmente sobre la tasa de actualización de la información. En el número 3 tenemos la restricción de recursos. La arquitectura debe considerar restricciones en el ancho de banda de las redes que interconectan los dispositivos IoT, así como la potencia de cómputo y la cantidad de almacenamiento de la información que se administra. En el siguiente, como número 4, las características del tráfico.
Es preciso que al diseñar ámbitos de IoT sea claramente definidas las redes LAN y WAN, segmentando el tráfico que se cursa sobre la red. Como número 5 tenemos la comunicación contextual. Debe considerar el manejo de contextos temporales en donde la información sobre un evento puede ser capturada al mismo tiempo por más de un dispositivo IoT. Tenemos como número 6 la movilidad. La mayoría de los dispositivos IoT que se emplean de manera móvil, por lo que en los diseños deben contemplarse estrategias que sean tolerantes con las desconexiones de la red y las latencias. Como número 7 tenemos el almacenamiento y el caché. Los diseños para IoT deben tener en cuenta un almacenamiento a largo plazo de la información para propósito de su análisis. De la misma forma debe implementar estrategias de caché para que garanticen un entorno confiable donde posiblemente se han generado intermitencias en las redes que soportan estas comunicaciones. Como número 8 tenemos el tema de la seguridad y la privacidad. Dado los dominios donde se desenvuelve el IoT, es necesaria la implementación de esquemas de seguridad que permitan proteger la información, por ejemplo en escenarios de la salud y en el escenario de la banca. Y finalmente, como 9 tenemos que las comunicaciones deben ser confiables. Este apartado sugiere esquemas a tolerancia de fallas, manejo de QoS y escenarios de baja latencia. En este apartado vamos a hablar de los desafíos y problemas que actualmente tiene IoT. El primero de ellos es la legislación. Necesitamos una legislación que regule su correcto uso, evitando que esta tecnología sea utilizada para temas de espionaje, extorsiones y cosas relacionadas con el crimen. El segundo es la estandarización de fabricantes de hardware. Se necesita un marco de desarrollo de software y protocolos de comunicaciones que permitan optimizar el flujo de información y así cumplir su propósito de exponer la información en el tiempo real más cercano posible. Como número 3 tenemos la eficiencia y autonomía energética y evitar que sean generadores de contaminación o desastres. La gestión segura y rápida de los datos, dado el gran volumen de información que se maneja, aproximadamente 300 billones de dispositivos para el año 2025, y la privacidad de esta información, se estima que nuevos estándares de ciberseguridad de las cosas serán creados para que sean cumplidos por los fabricantes. Tenemos la transición a IP versión 6 y evitar el uso de esquemas NAT o PAT que dificulten la bidireccionalidad de la información. Como número 6 tenemos la generación de valor con los datos gestionados por IoT, filtrando información redundante y aprovechando los dominios de Cloud Computing y Big Data para este propósito. Vamos a hablar de Information Centric Networking. Este nace como un nuevo paradigma que basa su estructura en el manejo de la información. Actualmente las redes se soportan en propósitos orientados a la conexión como TCP/IP, donde es necesario establecer una conexión antes de que sea transmitida información entre el transmisor y el receptor. En este protocolo las rutas deben ser establecidas, configuradas en los dispositivos de enrutamiento, se determinan bajo los algoritmos de enrutamiento qué ruta tomarán los datagramas. Como consecuencia, una mayor cantidad de nodos se generan, una mayor latencia y hay baja sensibilidad en el receptor, se originan desconexiones y por ende retransmisiones. IoT es sensible a estas perturbaciones. Por ejemplo, contenidos que son extremadamente sensibles a la latencia son por ejemplo los streaming. Como alternativa se han implementado CDNs muy cercanos a los NAP,
de cada país donde su contenido es actualizado de acuerdo a la demanda que los usuarios ejecuten sobre este. La gráfica expone el modelo de CDNs que actualmente maneja Netflix, donde se usan sus redes privadas para actualizar contenido y las redes públicas son las que usan los clientes para acceder a dichos contenidos. ICN se definió en el RFS 7446. Se ofrece como una alternativa que tiene los mismos beneficios de los Content Data Network, pero habilitando el caché de los contenidos según la demanda de los consumidores de la información. Y esto es lo más importante en los mismos dispositivos de enrutamiento. Sin embargo, es requerido que previamente exista una red bajo IP que soporte la conectividad al menos que el consumidor tenga clara cuál es el primer nodo al que se está conectando. Una vez que se completen los algoritmos que gestionan la demanda del contenido, este será consultado por otros consumidores sin surtir el flujo que calienta la caché, por lo que ICN es lo más recomendado para escenarios multicast. A continuación vamos a describir cómo se fundamenta el flujo de información en ICN. Primero, la aplicación cliente envía una solicitud de una información en particular y esta es recibida por su respectivo nodo consumidor. Luego, el nodo consumidor arma un mensaje de interés y le envía a la red a la que se encuentra conectado, es decir, arma el mensaje con la información deseada por el nodo consumidor. Luego los routers en la red envían el request hacia los nodos productores, o sea, van fundamentando el camino de la información. Luego, cualquier nodo intermedio con la información requerida por el mensaje de interés en su caché puede suministrar mensajes de datos, es decir, cualquier dispositivo que ya tenga la información requerida por el nodo consumidor, pues simplemente suministra la información y las peticiones nos siguen más adelante. Luego, en cada router ICN se instancia un objeto llamado Pending Interest Table o PIT, el cual contiene todos los mensajes de interés que no han sido cubiertos aún con mensajes de datos. Si ningún nodo intermedio tiene la información, es decir, su PIT se encuentra vacía para el requerimiento, pues el router continúa enviando peticiones a los siguientes routers a los que se encuentra conectado hasta que satisface su PIT. Se consideran los siguientes principios básicos dentro de la arquitectura para ICN. Primero, el cambio del concepto de host por contenido etiquetado nombrado. En ICN se nombran nodos productores y consumidores de información, tomando este rol únicamente en el momento justo del intercambio de datos. Por lo tanto, pues un nodo puede ser consumidor o productor en función de las transacciones dirigidas en ICN. Dos tipos de mensajes. En ICN se contemplan dos tipos de mensajes. Mensajes de interés, que son los mensajes emitidos por los nodos consumidores, o sea, los que requieren la información y contienen el nombre del dato que se desea obtener. Luego viene un tipo de mensajes que son llamados mensajes de datos, son mensajes emitidos por los nodos productores que contienen tanto el nombre del dato como el contenido y una firma del productor del contenido. Estos mensajes pues siguen el mismo enrutamiento de los mensajes de interés. Luego viene el uso de la memoria de los routers como habilitadores de caché de contenidos. Los mensajes de datos pues, pueden almacenarse temporalmente en los routers ICN a fin de que sean consultados por otros nodos consumidores. Digamos que esto es muy útil en cuanto al tema de multicast. Asimismo, los mensajes de interés que aún no han sido correlacionados son almacenados en un objeto llamado PIT, que lo vimos en el slide anterior, Pending Interest Table. La seguridad aquí en ICN está basada en el propio contenido y no en equipos adicionales, es decir, no se requiere tener un equipo con un cifrado adicional, puesto que aquí en ICN solo se utilizan los dos tipos de mensajes que acabamos de mencionar y pues estos pueden contener la firma del nodo productor de la información. Esta firma pues puede utilizar un hash para que sea interpretado en el nodo consumidor. ICN tiene varios proyectos actualmente en curso. El ICNRG, que es el Information Centric Networking Research Group,
Es un grupo de investigación amparado bajo el IRTF, que es el Internet Research Task Force, siendo este último pues un grupo de investigación con la misión de promover las investigaciones en la importancia pues, del futuro de Internet. Iniciativas relevantes dentro del ICNRG, pues se contemplan varios grupos de investigación sobre este framework, sobre este nuevo paradigma. Tenemos lo que es el NDN, que es el Named Data Networking, que se trabaja en Estados Unidos. Asimismo, lo que es el CCN, el Content Centric Networking, y el DONA, que es el Data Oriented Architecture. También podemos encontrar lo que es el modelo Pursuit, que es el Publish Subscribe Internet Routing Paradigm. También hay iniciativas en Europa, como por ejemplo el SAIL, Network of Information, y el COMET, que es el Content Mediation Architecture for Content Aware. Dentro de ICN se investiga independientemente varias de sus características, es decir, no hay un grupo que investigue por completo las características de ICN, sino cada grupo se enfoca en determinado driver de implementación de ICN. Entonces, dentro de estas iniciativas tenemos pues los siguientes grupos de estudio. Hay grupos de estudio que se fundamentan únicamente en el nombrado. Cada pieza de información en la red pues se le etiqueta con un nombre. Este nombrado pues hay varias investigaciones que se orientan a dejarlo digamos que plano y no embeber ninguna característica hash. Otros quieren imprimirle seguridad a los mensajes y pues hacen investigaciones los mensajes de una vez que tengan sus hash criptográficos y llaves públicas. Generalmente para ICN se usa el nombrado con base en la jerarquía que puede presentar los servicios que producen información. Es por eso que hay ciertos grupos que utilizan o están enfocados a lo que es el tratamiento de DNS y enrutamiento de datos. Estas características pueden estar acopladas o no.
En el modo acoplado, el contenido puede ser requerido y solicitado por el nuevo productor y la información que se genera es regresada por la misma ruta donde fue solicitada. Digamos que para que esto se dé, pues previamente hay configurados en cada router, pues ya una vez se llenen o no las PITs, él sabe por qué interfaz fue solicitado el dato y simplemente sigue ese mismo camino de regreso. Para el modo desacoplado, las rutas que sigue el contenido, pues no es la misma de la solicitud original. Digamos que el enrutamiento aquí es basado en datos y se soporta en DNS, es decir, que simplemente se ampara bajo el esquema de resolución de nombres y pues puede ser estructurado o no con base a una estructura hash distribuida. Hay otros grupos que investigan el tema de caché, digamos que este tema es el más importante en ICN, pues como les decíamos anteriormente, la particularidad de ICN es que habilita mensajes de datos para que sean persistidos en los nodos, en los routers. Entonces hay grupos que hacen investigación muy asiduamente sobre este tema de caché y aquí pues se consideran dos opciones. Hay caché en ruta, on-path, y caché fuera de ruta, off-path. Digamos que hay grupos para el on-path, hacen la investigación para que el caché del contenido siempre esté de acuerdo con la ruta recorrida por la solicitud hacia el productor. Mientras que en el modo off-path, digamos que almacena el contenido sin tener en cuenta dicha ruta. Digamos que esto es muy útil para temas de multicasting. Hay grupos que se dedican exclusivamente a la movilidad. La movilidad pues hace fácil de soportar ya que el consumidor genera nuevas solicitudes al productor. Sin embargo, se incrementan los procesos que debe ejecutar el productor para enrutar las solicitudes de salida y cambiar dinámicamente la resolución de nombres en función de este enrutamiento. Digamos que, por ejemplo, en ámbitos IoT ya son ya muy orientados a movilidad, por ejemplo, lo que es el control de tráfico, control de rutas, sí, control de flotas, etcétera. Pues esos estudios se enfocan a que esos cambios sean lo menos sensibles posible a lo que es la latencia y ICN pues pueda reportar rápidamente y satisfacer todos los mensajes que están solicitados en las tablas de interés, en las PIT. Y finalmente seguridad, digamos que aquí considera un poco lo que es el tema de nombrado también, pues se aplica principalmente a los patrones de nombrado del contenido, los cuales pueden ser certificados públicamente de manera similar a cómo funcionan las transacciones en blockchain. Digamos que el contenido en sí embebe un patrón de seguridad y este patrón de seguridad es reconocido por diferentes nodos pues, que avalan su autenticidad. Hay diferencias entre la implementación actual de IP y la implementación esperada de ICN. Lo primero es que lo que ya hemos mencionado varias veces, que es el nombrado versus las direcciones IP. Digamos que en ICN se soporta los requerimientos con el nombre de la información. Ya ven que los mensajes que se emiten son los mensajes de interés y pues esto contiene el nombre de la información que se desea obtener. Mientras que en IP se requiere conocer previamente la dirección IP para poder accesar al contenido. Seguridad. En IP se requiere que la comunicación end-to-end sea protegida por protocolos de seguridad que imprimen un overhead adicional en este protocolo. Para ICN los artefactos de seguridad se encuentran pues directamente embebidos en el contenido de la información. Tipos de mensaje. Los tipos de mensaje, la implementación en IP no considera caracterizar ningún tipo de mensaje. Por el contrario, ICN requiere el uso de los mensajes vistos anteriormente, interés y datos. Reenvíos de mensajes con y sin estado. Para IP no se consideran estados para el reenvío de información, pues a menos de que un esquema de CRC en el receptor así lo requiera. De la misma forma, las rutas que usa la información no necesariamente son las mismas. En ICN, dada la incorporación de los mensajes de interés y los mensajes de datos, el reenvío de la información requiere la supervisión de estados en el objeto PIT, en el Pending Interest Table. Es decir, si un requerimiento no es correlacionado, un segundo request es enviado hasta que este estado sea completado, es decir, va encaminando la información hasta que la PIT sea completada.
y la información se almacenada en la caché del router ICN, de tal manera que una tercera solicitud es completada o cumplida por este dispositivo y no es reenviada de nuevo a otro nodo productor. Esto permite optimizar el ancho de banda de manera considerable, ya que son inhibidas retransmisiones de datos innecesarias. Capa de aplicación y capa de caché. Aunque en IP el manejo de caché es posible, este depende exclusivamente de la capa de aplicación, pues esta capa es la que analiza la información para determinar qué contenidos son los que se solicitan con frecuencia. En ICN, el manejo de caché se implementa en la capa de red, ya que aquí es analizada la información y pues obviamente sus estados de acuerdo a la PIT y así suplir los requerimientos en función de dicho estado. Y finalmente retrocompatibilidad. En IP no se puede usar sobre ICN, pero ICN sí se puede soportar sobre IP. De hecho, esta facilidad hace que ICN pueda aprovechar las redes IP existentes. Al homologar frente al modelo OSI, vemos que la diferencia se fundamenta principalmente en las capas de transporte y red. En ICN, esas son las que gestionan el contenido, mientras que en IP está gestionada por la capa de aplicación. Como mencionaba anteriormente, digamos que la capa de, la capa de forwarding es la que se encarga de analizar los datagramas y determina o no si estos están siendo cumplidos por la pending interstable. Mientras que en IP, pues, esta función de analizar la caché y cuáles son los contenidos que regularmente son solicitados, pues, es netamente de la capa de aplicación. Para poder adoptar ICM dentro del ecosistema IoT, se requiere pues al menos cumplir los siguientes aspectos. Primero, pues que los equipos puedan adoptar patrones de nombrado, ¿sí? En la implementación basada en host, es decir, en IP, la identificación de los dispositivos y sus interfaces de red son declaradas, por supuesto, pues en la capa de red. La capa de aplicación se encarga de administrar los servicios y la información soportada por esto es lo que provoca que sean manejados esquemas diferentes, especialmente en IoT, donde es requerido que sean tratados de manera uniforme. En Information Centric Networking, dada la estructura de nombrado de los dispositivos, eh, no se requiere conocer una dirección IP donde se encuentran ubicados, simplemente basta con que sean nombrados apropiadamente. Seguridad y privacidad, como se relacionó anteriormente, pues en IP es necesario establecer una sesión segura para proteger la información, digamos una sesión cifrada, SSL, etc. En ICN los mensajes de datos pueden contener ya la información firmada, cifrada, a fin de que sea reconocida y certificada por nuevos consumidores de la información. Esto proporciona pues una enorme facilidad en la implementación de IoT, pues a fin de evitar configuraciones adicionales de SSL y demás en los nuevos productores de la información. Procesamiento y distribución de caché, dado que las implementaciones de IoT pues a menudo son limitadas en recursos, por ejemplo ancho de banda, autonomía de baterías, ¿sí? Hacen almacenamiento, por ejemplo, digamos que hace que ICN sea lo más adecuado, ya que el manejo de lo que son estos esquemas de PIT y FIB optimiza el número de peticiones del sistema consumidor y pues minimiza los retrasos en las solicitudes y entrega de contenidos. Finalmente, se adopta, dado que se desacopla transmisor y receptor, pues como no hay un encaminamiento original, como si se requiere en IP, pues los dispositivos IoT eh, utilizan esta facilidad más que todos los que están en ambientes móviles y pues
no requieren, digamos, como les decía, una conectividad persistente. Pues cuando un nodo consumidor solicita información no es necesario que exista una comunicación directa entre los dispositivos. Esta es la ficha técnica del caso de uso. Se utilizaron sistemas operativos basados en Unix. Para NDN se utilizó Mac OS Catalina y para el proyecto C se utilizó Linux Ubuntu 14.04, una distribución un poco antigua, pero es la que nos soportaba el plugin del simulador. Los proyectos evaluados, pues en NDN se utilizó el plugin NDN Sim y para SEO se utilizó el plugin OICN Sim. El simulador base pues es el NS3 bajo el sistema operativo Unix. La topología considerada, pues un nodo productor, un router con características ICN y un nodo consumidor, bajo esquema Unicast. Se evaluaron bajo tres diferentes tipos de ancho de banda. Uno fue a un megabyte por segundo, la otra evaluación se sometió bajo 5 megabytes por segundo y finalmente bajo 10 se hizo la última iteración. Como escenario de delay se manejaron respectivamente 10, 200 y 500 milisegundos de delay. Las cachés en el orden de kilobytes fueron de 1000, 3000 y 5000. Digamos que esas fueron las características por las cuales se manejó la caché en las distintas iteraciones que se hicieron en la simulación. Los tipos de caché, pues la caché tipo FIFO, ¿sí? First in, first out. La caché LRU, la Last Recent Use, y la UC, digamos que es la Universal Caching. El tiempo de ejecución de la simulación fue de 3200 segundos. Una vez ejecutadas las simulaciones, digamos que lo que nos permitió fue pues evaluar qué tan eficientes eran los distintos esquemas de caché que maneja ICN y pues cómo era su comportamiento frente a variaciones considerables en el delay. Eh, Otra de los análisis que se consideraron en esta investigación pues fue el naming. Nosotros utilizamos el naming por defecto que ofrecía cada plugin. Vemos que las estructuras evaluadas efectivamente sí permitían el uso de estructuras jerárquicas para la implementación de IoT. Digamos que cada plugin tenía un motor para generar los requests y los requests pues cumplían efectivamente con las jerarquías IoT, ¿sí? Luego tenemos la caché, digamos que como les mencionaba, las implementaciones evaluadas permitían el uso de cachés, pues la caché LRU, la FIFO y la UC. De acuerdo con los parámetros de la simulación, pues se logró obtener la siguiente relación en pantalla. Digamos que lo que se evidencia es que la caché que genera un comportamiento más estable, pues es la caché tipo UC, mientras que otras como la FIFO y la ERU, digamos que tardan un tiempo en acomodarse, tardan un tiempo en estabilizarse. Entonces, digamos, el mismo comportamiento se evidenció para los dos plugins, tanto el NDN Sim como para el OCN Sim. Digamos que esa fue una de las características más importantes que logramos obtener en este ejercicio. Finalmente, como conclusiones, tenemos cuatro principales. Primero, pues dadas las características de ICN en cuanto al manejo de enrutamiento, se presenta como una alternativa ideal para implementar en redes altamente sensibles a desastres. Digamos que lo que es el tema de entornos DRPs, pues ICN es una excelente alternativa. Dos, evidenciado el modelo de comunicaciones de ICN, pues esta se presenta como una alternativa ideal para el manejo de multicast.
pues digamos que cada vez que la información queda persistente en el nodo hasta que las PITs sean cubiertas, pues ofrece una alternativa muy excelente para esquemas multicast, IPTV y demás. De acuerdo con los resultados obtenidos en la simulación, pues evidenciamos una relación inversamente proporcional entre el tamaño de la caché y el tiempo de acceso a los contenidos. Sí, digamos que mientras los delay van aumentando, digamos que esta tarda cierto tiempo pues en acomodarse y estabilizarse. Finalmente, pues quedan por evaluar varios escenarios híbridos entre ICN y IP, así como topologías de red más complejas. Digamos que este documento lo que pretende, o esta investigación lo que pretende es dar una aproximación inicial al estudio de ICN en la Universidad Distrital, en redes, por ejemplo, de investigación como RITA, etcétera. Pues ya con una potencia de cómputo mayor y por ejemplo, utilizar firmwares experimentales en los routers de la universidad, pues que permitan un estudio mejor, incluso pues mejoras y por qué no adoptar la universidad dentro de los grupos de investigación que actualmente se están cursando.